puedes resolver, Señor. Solamente basta que tú digas la palabra y será hecha. Señor, queremos pedirte también esta noche, nos entregues tu palabra. Aparta, Señor, todo impedimento, toda distracción, para que podamos ser edificados por tu mensaje. Añade a tu iglesia los que has predestinado para salvación y vida eterna, de los que están en este lugar, como de los que a través de la radio o el internet van a escuchar este mensaje. Todo esto, Señor, lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, por quien damos gracias siempre. Amén y amén. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a ponernos en pie, hermanos, y vamos a abrir así la Biblia en el Evangelio de Juan. Es el libro de la Biblia que estamos estudiando los días martes. Evangelio de Juan, capítulo número 6, y vamos a leer a partir del versículo 16 en adelante. Si lo tienen, dicen amén, hermanos. La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 16 en adelante: cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habrían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Pero Él les dijo: no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo, y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigían. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor. La semana pasada, hermanos, cuando iniciamos el estudio de este capítulo 6, veíamos que nos encontrábamos con el cuarto milagro o la cuarta señal que relata el Evangelio de Juan, que era el de la multiplicación de los panes y de los peces. Hoy, hermanos, en esta ocasión estamos en la quinta señal, que es el momento cuando Jesús camina sobre las aguas. Para que nos ubiquemos un momento en lo que estoy diciendo, quiero recordarle lo que le he mencionado en estudios anteriores, y es que el Evangelio de Juan solamente registra 7 milagros o 7 señales. Y hemos dicho que no es que Jesús solamente haya hecho 7 milagros, sino que el interés del evangelista, en este caso Juan, es únicamente reunir aquellos milagros que responden a su interés teológico. Y en este caso, hermanos, la cuarta y la quinta señal están íntimamente unidas. Hagamos un recordatorio de las señales que hemos visto. La primera señal que vimos en este Evangelio de Juan es la transformación del agua insípida en el buen vino que Jesús proveyó en las bodas de Caná. Esa fue la primera señal. La segunda señal que se registra en este Evangelio es la sanidad del hijo del funcionario, siempre en la región de Caná. La tercera señal que ya estudiamos es la sanidad del hombre paralítico que se encontraba siempre cerca del estanque de Betsatá. Y ahora, hermanos, hemos visto la cuarta señal, que es la multiplicación de los panes y de los peces, que va íntimamente ligada a la quinta señal, que es cuando Jesús camina sobre las aguas. Significa que estamos a 2 señales de finalizar las 7 que el Evangelio de Juan se propone a relatarnos. Pero a partir de esta quinta señal
vamos a ver que entre la sexta y la séptima señal hay una distancia bastante prolongada. Y eso obedece, hermanos, repito, al interés teológico que tiene el escritor en colocar los relatos de la forma y la manera en la que nos encontramos en su evangelio. La semana pasada, cuando estudiamos la cuarta señal, que era la multiplicación de los panes y los peces, vimos, hermanos, que el Señor tiene una compasión hacia las personas, pero también Él supo no solamente suplir la necesidad espiritual de las personas, sino que también se encargó de cubrir una necesidad física que ellos tenían. Y Él multiplicó los panes y los peces, de tal manera que lo que se recogió al final, que eran 12 cestas llenas de sobras, era más de lo que aquel niño de 5 o 6 años le había colocado en las manos al Señor Jesús. Eso a nosotros nos dice algo importante, que todo lo que podamos dar para la obra de Dios y para el Señor siempre quedará superado por las bendiciones con las que Dios nos va a bendecir. Usted da algo para la obra de Dios, recursos, dinero, tiempo, pero eso el Señor, hermano, se lo va a devolver a usted de la forma y de la manera que menos lo piensa. Y el Señor se encargará de sorprendernos, porque usted recordará que apenas aquel niño de 5 o 6 años tenía una pequeña viandita que solamente alcanzaba para darle de comer a él. Pero cuando el niño puso esa comida en las manos del Señor Jesús, el Señor Jesús bendijo a toda la multitud de tal manera que quedaron satisfechos. Pero inmediatamente ha finalizado esa multiplicación de panes y peces. La Biblia nos dice que los discípulos bajaron al lago, eso es lo que dice el versículo 16, que bajaron al lago y se subieron a una barca, porque la intención era cruzar el lago. Este relato de Jesús caminando sobre las aguas se encuentra registrado en los evangelios de Mateo y de Marcos. Pero hay una diferencia, hermanos, y la diferencia consiste en que, por ejemplo, en el evangelio de Mateo y de Marcos, este milagro, vamos a decirlo así, es un milagro triple, porque no solamente Jesús camina sobre las aguas, sino que también Jesús hace que Pedro camine sobre las aguas. Y también vemos que Jesús calma la tempestad. Esos tres elementos se encuentran registrados en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Marcos. Pero si usted prestó atención a la lectura en el evangelio de Juan, el detalle de Pedro caminando sobre las aguas se omite. Y también se omite el otro detalle, que es que Jesús calma la tempestad. Se da implícitamente el hecho de que Jesús calma la tempestad, pero no vemos esa descripción como si lo hacen los otros dos evangelistas. ¿Por qué razón el evangelio de Juan omite, digámoslo así, estos dos aspectos que son importantes para los otros evangelios, como el hecho de que Pedro camina sobre las aguas y que Jesús ordena a la tempestad que cese? ¿Por qué el evangelio de Juan lo omite? Porque la intención del evangelio de Juan es enfatizar la divinidad del Señor Jesús. Hemos dicho también en otras ocasiones que el evangelio de Juan es un evangelio de cristología alta. ¿Y qué significa eso de cristología alta? Significa que el evangelio de Juan es el que realza los aspectos divinos del Señor Jesús más que los otros evangelistas.
Entonces usted puede encontrar esa diferencia claramente. Otro tema que es interesante es que en este relato del Evangelio de Juan, el relato es menos descriptivo, hay menos detalles, y vamos a comenzar a ver cada uno de ellos. El primer elemento es por qué los discípulos van a cruzar el lago de Galilea sin el Señor Jesús. Ese es un detalle que no se nos describe en el Evangelio de Juan, pero sí se nos describe en el Evangelio de Mateo y de Marcos. Y hay al menos 3 razones por las cuales los discípulos van a cruzar el lago solos. La primera razón es porque Jesús se los dice. Es Jesús quien les ordena que se suban a la barca y que crucen el lago. También se nos ha dicho que en el Evangelio de Mateo que si Jesús les dio esa orden es porque Él estaba despidiendo a las personas, a todos aquellos que habían recibido la bendición de la sanidad, de la multiplicación de panes y peces. Jesús se encarga de despedirlos. Pero cuando los despide, dice también el Evangelio de Mateo que el Señor Jesús subió a la montaña a orar. Entonces por esa razón es que encontramos ahora a los discípulos en el versículo 16 que van a cruzar el lago solos. Y dice el versículo 16: cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago y subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Una cosa que no debemos de olvidar es que los discípulos conocían muy bien ese lago. Ellos sabían cuánto iba a ser el tiempo que les iba a tomar ir de un extremo del lago al otro. Pero eso, hermanos, por muy lento que hubieran ido, no les iba a tomar más de unas 2 horas máximo. Pero como lo vamos a ver más adelante, ellos llegaron a las 3 de la mañana, por lo menos, y ellos todavía estaban luchando por llegar al otro extremo del lago. Cuando Jesús les da la orden de que crucen el lago, dice la Biblia, hermanos, que la noche los atrapó, porque dice la segunda parte del versículo 17: para entonces ya había oscurecido. Es decir, que el sol había declinado por completo, la noche los había sobrecogido. Pero hay un detalle importante, y es que dice: Jesús todavía no se les había unido. Y usted sabe que lo que están enfrentando, o lo que van a enfrentar, es una tempestad en el lago. Esto a nosotros nos dice una importante lección, y es que uno tiene la idea que si obedece al Señor, todas las cosas le van a salir bien. Y también tenemos la idea de que si las cosas nos salen mal, es porque estamos desobedeciendo a Dios. Y no necesariamente es así, porque los discípulos están enfrentando una tempestad porque fue Jesús el que les dijo que cruzaran al otro lado. Ellos, hermanos, habían tomado el deseo de obedecer al Señor, y por eso es que están cruzando el lago. Pero al cruzarse el lago, que ya lo conocían, se están enfrentando con una gran oposición del tiempo. Hagámonos la pregunta: ¿sabía Jesús de la inclemencia del tiempo a la que los discípulos se iban a enfrentar? ¿Lo sabía o no lo sabía? Entonces, si lo sabía, ¿por qué los envió? ¿No hubiese sido lo más lógico que Jesús les dijera: oigan, muchachos, no se vayan a cruzar el lago porque a eso de las 10 de la noche va a caer una gran tormenta que no los va a dejar avanzar? Jesús obviamente que lo sabía, pero aún sabiendo eso, Jesús los envía a enfrentar una tormenta.
Una tormenta que va a poner a prueba su fe. Significa que en muchas ocasiones el Señor nos va a hacer cruzar nuestro lago. Y uno va a pensar que en la medida en que se va adentrando en las aguas de nuestro lago de Galilea, el sol va a ir resplandeciendo cada vez más. No, no siempre va a ser así. Es más, lo que dice ese versículo número 17 es que ya había oscurecido. Es decir, que Jesús los está mandando en el peor momento. Uno a veces, hermanos, cree que hacer la voluntad de Dios siempre va a ser fácil, no van a haber problemas, no van a haber dificultades. Pero algo nos está enseñando este pasaje, y es que obedecer a Jesús, obedecer al Señor muchas veces nos va a exponer a peligros. Pero en esos momentos de peligro, en esos momentos de oscuridad, en esas noches del alma, nosotros no debemos de olvidar quién fue el que reveló su voluntad. No debemos de olvidar que fue Jesús el que nos mandó a hacer algo. Solo asegúrese de que sea el Señor quien lo mandó a hacer lo que está haciendo. Dice el versículo 18: por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba agitado. No era usual ver el lago agitándose, pero el viento, hermanos, que estaba azotando había desencadenado una situación que escapaba de control. Hagámonos la siguiente pregunta. Ya respondimos la primera. ¿Jesús sabía que se iban a enfrentar a una tormenta? Por supuesto. La siguiente pregunta es: ¿Jesús sabía que la navegación se les iba a salir de control? ¿Lo sabía o no lo sabía? Recuerde que muchos de los que van en esa barca eran pescadores de experiencia. Tenían una experiencia, hermanos, en la navegación. Su vida era en las aguas. Pero ¿qué es lo que el Señor Jesús está rompiendo? Al anticiparse a un problema que se les está saliendo de control, Jesús les quiere enseñar a sus discípulos que para enfrentar los problemas de la vida no basta solamente con la experiencia humana. Se necesita la fe para salir adelante. Muchas veces cuando nosotros pasamos una situación difícil en la vida, cuando enfrentamos nuestras tempestades en la noche, las experiencias que hemos tenido en el pasado nos pueden ayudar a nosotros a enfrentar la situación. Por ejemplo, si usted en algún momento de su vida se quedó desempleado, usted adquirió una serie de lecciones y por alguna razón otra vez vuelve a quedar desempleado. Entonces usted dice: bueno, hace algunos años quedé desempleado, hoy otra vez estoy desempleado, pero aquella primera experiencia me dejó lecciones para enfrentar esta situación, y eso es muy bueno. Eso lo hacen las personas sabias, que saben capitalizar los momentos difíciles de su vida para adquirir lecciones de sabiduría. Pero eso no significa que siempre la experiencia nos va a librar de los momentos turbulentos en nuestra vida. Habrá ocasiones, hermanos, en que nuestra experiencia no nos va a permitir navegar sobre la tempestad, y que la única manera en que vamos a sobreponernos a la tempestad es que tengamos la fe puesta en el Señor. Y eso es lo que el Señor quería. Significa que en ocasiones el Señor va a romper nuestra experiencia para tratar la manera, hermanos, de no ser confiados con nosotros mismos. Es que vean esto: cuando usted adquiere experiencia, usted comienza a confiar en su prudencia, en sus capacidades.
Pero Dios no desea que nos apoyemos en nuestra propia inteligencia. Pedro, Jacobo, Juan eran personas, hermanos, capacitadas. Eran pescadores que tenían una habilidad impresionante para navegar. Pero en un momento, cuando las cosas se salen de control, es el momento en el que hay que dejar a un lado la experiencia para comenzar a actuar en fe. Y eso es lo que el Señor Jesús les está enseñando ahora a ellos, que no solo basta con tener experiencia, hay que aprender a crecer en la fe. Entonces significa que hay momentos en nuestra vida donde Dios permite que las cosas se salgan de nuestro control. Porque cuando uno está ahí luchando con el timón del barco, tratando la manera de hacerle frente a la tempestad, uno tiene la idea que hay que tenerle un poco de resistencia, hay que mantener el rumbo. Pero habrán momentos donde las cosas se nos van a salir de control. Y ese era un momento en la vida de los discípulos donde la situación se les había salido de control. Entonces uno diría, entonces el Señor, sabiendo lo que iban a enfrentar, permite que atraviesen esa situación. Por supuesto que sí. ¿Y Dios está queriendo que la situación se les salga de control? Claro que sí. Porque de esa manera, cuando las cosas se salen de nuestro control, debemos de entender que siempre hay uno que tiene el control de todas las cosas. Y ese es el Señor, hermanos. Amén. Es como el momento cuando nosotros dejamos el timón de nuestra vida para dejarle a Jesús que tome el control de nuestra situación. Quiero que piensen esto. El Evangelio de Marcos dice que mientras ellos están luchando, era la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche va desde las 3 de la mañana hasta las 6. Significa que por lo menos los discípulos han tenido, por lo menos, hermanos, unas 8 horas, de 8 a 12 horas luchando contra la tempestad. Al menos 8. Al menos 8 horas de lucha. No sabemos en qué momento se produjo la tempestad, pero por lo menos 8 horas que los han cansado, los han fatigado. Las fuerzas se les están acabando. Esos hombres ya no tienen fuerza. Y cuando las fuerzas se acaban, lo único que las personas pueden ver es la muerte. Eso era lo que ellos veían. Estaban llenos de miedo. Porque vea, una situación que no esperaban. Ellos no esperaban que se iban a encontrar con esa tormenta, con esa tempestad. Ellos no esperaban que las cosas se salieran de control. Y ellos no contaban que se les iban a acabar las fuerzas. Es decir, todo iba viento en contra. Dios los está dejando sin fuerza. Nuevamente, hermanos, usted debe de entender que para enfrentar los desafíos de la vida es importante tener una buena actitud. De hecho, que lo que más determina la victoria o la derrota para enfrentar un problema es tener una buena actitud. Como usted vea la vida, va a determinar cuál va a ser el resultado de ese problema que usted está viviendo. Pero debe de entender algo. Llegará un momento en que por más buena actitud que usted tenga, su fuerza, su energía, su carga emocional se va a agotar. Porque usted y yo no somos todopoderosos. Llega un momento en que nuestras fuerzas se acaban. Imagínese a Pedro con esos brazos, hermano, que estaban marcados por la fuerza de ser un pescador, haciendo todo lo posible para no hundirse. Pero por mucha fuerza que le hicieran a la navegación,
Las fuerzas se estaban acabando. Y es ahí donde el Evangelio de Juan no nos relata otro detalle, que en ese momento el Señor Jesús supo que sus discípulos ya se les estaban acabando las fuerzas, que las cosas estaban terminando para ellos. Entonces, ¿a dónde habíamos dejado a Jesús? Según la descripción de los otros evangelios, Él estaba orando. Entonces quiero que piense en esto. Jesús desciende de la montaña y llega a la orilla del lago y se da cuenta que no hay ninguna barca disponible. Si ahí hubiese habido otra barca, Jesús hubiese remado hasta llegar al centro del lago y hubiese ayudado a los discípulos. Y eso lo vamos a ver la otra semana, porque cuando la gente que se vio beneficiada por la multiplicación de panes y peces lo andan buscando, ellos mismos le dicen: maestro, ¿y cómo hiciste para llegar a este otro lado del lago? Si la noche anterior, el día anterior, no habían barcas disponibles. Claro que el Señor Jesús no les va a decir que se fue caminando sobre las aguas. Pero ¿qué hizo el Señor Jesús? No había barca. Entonces, ¿cómo va a ser para ayudar y auxiliar a sus discípulos? Entonces, hermanos y hermanas, Jesús hizo lo impensable, que se fue caminando sobre las aguas. Pero quiero que piensen en esto. Había pasado toda la noche orando, subió al monte, bajó del monte y ahora se pone a caminar en dirección donde estaban sus discípulos. Hermanos, si a usted yo le digo: hermanos, mañana vamos a hacer una caminata al Cerro Tecana, usted me diría: amén, hermano. Y al regreso, cuando descendamos, vamos a hacer una vigilia hasta las 2 de la mañana, amén, me dirían muchos. Pero yo les aseguro que cuando vayamos subiendo el cerro, vamos a ir con la lengua de afuera, porque nuestras fuerzas se acaban, hablando físicamente. Pero Jesús, hermano, va bien tranquilo. ¿Por qué? Porque si hay a alguien que nunca se le acaban las fuerzas y el poder, ese es nuestro Dios, hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Por eso es que el profeta dice: los jóvenes flaquean y se cansan, se fatigan, pero los que confían en el Señor serán como las águilas, que son rejuvenecidos. Entonces vea, dice el versículo 19: cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca, eran como las 3 de la mañana, era lo más oscuro de la noche. Jesús llega en el momento más oscuro de la tempestad, en el momento cuando las fuerzas se han acabado, en el momento cuando ya no hay esperanza. Pero dice que se acercó a la barca caminando sobre el agua. Hermanos, eso es humanamente imposible. ¿Por qué razón? Porque hay leyes físicas que no se pueden quebrantar. Pero ¿por qué Jesús sí puede caminar sobre las aguas? ¿Por qué Jesús camina tan tranquilamente? ¿Por qué Jesús tiene control del agua sobre la que va caminando y pareciera ser como que su fuerza no se acaba? Porque ya le dije, la intención del Evangelio de Juan es decirnos que Jesús no es un simple mortal, sino que Jesús es el Verbo de Dios encarnado, que ha venido para ayudar, auxiliar a los hombres. Pero ¿cuándo aparece el Señor? En la noche más oscura, en el momento más oscuro. Nosotros, hermanos, también se lo anticipo. Usted va a enfrentar momentos donde no tenía considerado una tormenta en su vida, una tempestad en su vida. Habrá momentos donde el Señor dejará reducido a nada su experiencia y donde va a ser necesario que usted actúe en fe.
Habrán otros momentos también donde sus fuerzas se acabarán. Y cuando las fuerzas se acaban, es cuando nosotros podemos mirar al cielo y saber que nuestro socorro viene de lo alto. Amén, hermanos. Cuando los discípulos ven que venía alguien caminando sobre el agua, este es otro detalle que se omite en el relato de Juan, pero en Mateo se nos dice que los discípulos dijeron: es un fantasma. Se asustaron, hermanos. ¿Por qué razón? Porque es imposible que un hombre camine sobre el agua. En el griego esa palabra que se traduce por fantasma es la palabra griega aparición. Ellos pensaron que era como un espejismo, un fantasma, un espíritu. Hoy sí, dijeron, la muerte nos viene a buscar ya. No se imaginaron que era el Señor, que de la manera más sorprendente ahora Dios se está acercando a ellos. ¿Cuándo es que una persona experimenta miedo? Yo ya le dije algo a usted. El miedo viene cuando sabemos que hay algo que no está bajo control. Por eso es que cuando hay oscuridad, cuando hay un temblor, cuando hay algo que sale de nuestro control, se genera el miedo. Yo le aseguro que si se apagan las luces en este momento y comienza a temblar, muchos de ustedes gritarían y saldrían corriendo, hermano. ¿Pero por qué? Porque es algo que escapa de su control. El miedo viene cuando nuestra fuerza, nuestros recursos, nuestras capacidades se han acabado. Pero eso, hermanos, es una buena noticia. Porque si nosotros también sentimos que nuestra experiencia se ha quebrado, que estamos enfrentando algo que no habíamos planificado y que nuestras fuerzas ahora se ven acabadas y que ahora vemos que la noche ha llegado en la penumbra más oscura de nuestra vida, no vemos ni siquiera un rayito de luz, no vemos ni siquiera una esperanza. Todo el pronóstico es adverso. Todos nos han dicho: te vas a hundir, te vas a ahogar. Pero en el momento, hermanos, en el que sentimos que nuestras fuerzas se han acabado, en el momento en el que sentimos que todo está perdido, en ese preciso momento aparece el Salvador para darle la victoria y la salida a aquellos que en Él confían. Porque los discípulos están ahí porque han obedecido a Jesús. Ellos están atravesando esa tormenta por obediencia. Esto también nos da una lección importante. Porque cuando Dios nos manda a hacer algo, no significa que todo lo vamos a tener garantizado. Mire, ese es un tema muy importante cuando hablamos acerca del ministerio. Hablo de los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Porque hay gente que dice: bueno, yo me voy a dedicar a ser pastor y me voy a meter a esto porque me gusta. La gente dice que yo tengo para esto. Pero si tú te metes al lago sin que Jesús te haya enviado, te vas a hundir, porque Dios no te mandó. Pero si tú vas al lago y te enfrentas con la tempestad, porque en el ministerio se enfrentan tempestades, ¿qué es la garantía de un ministro? Su llamado. Su llamado. Hermanos, en los momentos críticos del ministerio, cuando hay que enfrentar la adversidad, cuando hay que enfrentar la apatía de una iglesia, cuando hay que enfrentar los desleales en el equipo de trabajo, cuando hay que enfrentar a falsos hermanos, lo único que lo va a sostener a uno no es quien lo puso ahí. El único que nos va a sostener en ese momento
Es el Señor quien nos llamó, quien nos puso en esa barca y que nos dijo que cruzáramos el lago. Por eso es importantísimo que aquellos que ejercemos el ministerio de verdad tengamos un llamado de parte de Dios, porque se lo anticipo, va a tener que enfrentar diferentes tempestades en esto. Y lo único que le va a mantener a flote a usted no van a ser las palabras bonitas que le diga la gente, no van a ser los reconocimientos humanos, no va a ser su experiencia en la predicación, no va a ser un título académico. Lo único que lo va a sostener a flote es que el Señor, el príncipe de los pastores, le haya llamado, nada más. Amén, hermanos. ¿Cuánta gente no hay que llega al ministerio porque se murió el pastor? Porque mire, usted predica bonito, aquí métase. No, pero es que no tengo llamado. Usted métase. Pero esa gente no va a estar con usted a la hora que la tempestad lo esté azotando. Se necesita tener un llamado de parte de Dios. Entonces, ¿qué es importante? Que nos aseguremos que estemos obedeciendo a Dios, que nos estemos asegurando que estamos haciendo la voluntad de Dios. Porque en este caso particular, los discípulos están enfrentando una tormenta por obediencia. Jonás tuvo que enfrentar una tormenta en su ministerio por desobediente. Entonces usted pregúntese: ¿estoy en esta situación por desobediente? Clame al cielo, dígale: Señor, ayúdame, me metí en este lío, socórreme. Y que Dios tenga misericordia de usted. Ahora, si usted está en una situación difícil por obediencia a Dios, no se preocupe, que en la hora más oscura llegará el buen Señor, llegará ahí para rescatarle. Y dice más, hermanos, con lo que quiero enfatizar, y esa es la intención de Juan, versículo 20: pero Él les dijo: soy yo, no tengan miedo. La NBI no lo traduce de manera correcta, porque aquí pareciera ser como que Jesús está identificando, pero no es este el sentido del escritor. Aquí hace más justicia la Reina Valera, porque dice el versículo 20: mas Él les dijo: yo soy, no temáis. ¿Se recuerda a quién el Señor le dijo: yo soy el que soy? ¿A quién se lo dijo? A Moisés. Moisés tenía mucho miedo. Y una de las cosas, hermanos, que el Señor le permite a Moisés es conocer su nombre, es el yo soy. Entonces, cuando Jesús aquí está diciendo yo soy, lo está diciendo con la autoridad de Dios. Más adelante, acá en este mismo evangelio de Juan, la noche que Jesús fue apresado, dice la Biblia que la guardia llegó preguntando por Jesús. ¿Quién es Jesús de Nazaret? ¿Dónde está Jesús? Y dice la Biblia que el evangelio de Juan dice: yo soy. Y cuando él dice yo soy, dice que toda la guardia cayó de espalda. ¿Por qué se cayeron? Porque ese yo soy es la presentación de un Dios que tiene poder. Entonces, cuando Jesús ahora les está diciendo yo soy, no tengan miedo, es porque se está revelando como el Dios que se reveló a Moisés, y les está diciendo: no tengan miedo. El Dios de ustedes no los ha abandonado, no los ha dejado. Y ese yo soy, no tengan miedo, es el que también Dios nos dice a nosotros esta noche. Sin importar cuál sea la tempestad, sin importar lo más oscuro de tu noche, no temas, porque el yo soy está contigo, a tu lado. Él ha prometido estar con nosotros
algunos días del año, un par de días en la semana. No, Jesús dijo que Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta diciembre de 2024. No, ¿hasta dónde, hermanos? Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Entonces no se olvide quién camina con usted. Moisés, hermanos, iba con mucho miedo ante Faraón, y no era para menos si Faraón era el hombre más poderoso de aquel entonces. Ese hombre podía mandar que sus soldados le volaran la cabeza. Pero Moisés recibe una respuesta de parte de Dios: Moisés, no te preocupes, porque Faraón tiene sus soldaditos, sus caballitos, unas cuantas espaditas, pero tú me tienes a mí. Porque con Dios, hermanos, nosotros somos mayoría. No importa el adversario que tengamos que enfrentar, no importa la tempestad que tengamos que enfrentar. Entonces el Señor les dice: yo soy, no tengan miedo. Pero es importante esa palabra, no tengan miedo. ¿Por qué tenían miedo ellos? Porque las cosas se les habían salido de control a ellos. Pero a Dios no se le salen las cosas de control, hermanos. Las cosas no se salen de control en las manos de Dios. Entonces dice el versículo 21, cuando se dieron cuenta, ¿verdad? Así que se dispusieron a recibirlo a bordo. Pero aquí ocurrió otro milagro. Porque ¿a dónde estaban ellos en ese momento en el que Jesús llega? ¿A dónde estaban, hermanos? A la mitad del lago. Pero aquí ocurre otro milagro, porque dice el verso 21, así que se dispusieron a recibirlo a bordo. No dice que Jesús se subió a la barca. Dice que se dispusieron a recibirlo a bordo. Pero cuando le querían decir al Señor: Señor, súbete, mire lo que pasó. Enseguida, preste la atención a eso, enseguida la barca llegó a la playa. ¿Cómo, hermanos? Si estaban a medio lago y enseguida ellos se disponen a que Jesús se suba a la barca y rápido llegan. Algo así como una teletransportación, no lo sé. Estaban en medio del lago y ¡boom!, de un solo. Como que Jesús era el motor ahí de ese barco. Pero llegaron en cuestión de segundos. A veces, hermanos, nosotros pensamos que la respuesta de Dios va a tomar mucho tiempo en que venga, y lo vemos muy lejos. La playa la vemos muy lejana, pero Dios es capaz de sorprendernos. ¿Cómo es que ellos habían luchado por horas para tratar la manera de mantenerse a flote, y ahora resulta que ellos se disponen a recibir a Jesús, y en cuestión de milésimas de segundos ya están a la orilla de la playa? Como que si Jesús los movió en cuestión de segundos de un lugar a otro. Porque así es el Señor, hermanos. Por eso es que esto es un milagro. Porque ¿de qué forma usted explica que un hombre camina sobre las aguas? Y eso rompe la ley de Arquímedes, por ejemplo, las leyes de la hidráulica. No se puede explicar que un hombre camine. Pero es que Jesús no es cualquier hombre. Eso es lo que Juan quiere decirnos. Jesús es el yo soy. Y Jesús también puede darnos la solución en un abrir y cerrar de ojos. De tal manera que en un momento, hermanos y hermanas, estamos ahí luchando con la tempestad. Estamos ahí llorando de tristeza. Pero como dice el Salmo, al amanecer viene la alegría del Señor, hermanos y hermanas. Ese es el Dios que camina con usted. Puede ser que hoy en la noche esté llorando una gran pérdida. Puede ser que hoy en este momento usted se sienta sin fuerzas. Pero a la mañana el Señor hará que haga resplandecer su sol de justicia sobre usted.
Y la gente va a decir: ¿y cómo hicieron? Y eso es lo que vamos a encontrar la próxima semana, que la gente le va a preguntar: maestro, ¿y cómo veniste? Es que Él es Dios. Él es Dios eterno. ¿Qué hay imposible para Dios, hermano? Nada. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Su enfermedad, su escasez, su debilidad es nada para el gran yo soy. No importa cuál sea la tempestad, eso es nada para el gran yo soy, hermanos. Así que no tengas miedo, manada pequeña. No tengas miedo de tus adversarios, porque el yo soy camina contigo. Qué mejor seguridad que esa, hermanos, que el yo soy camine con nosotros. Así que yo no sé cuál es el problema que usted esté enfrentando, pero el yo soy está acá. Y tal vez usted tiene miedo, pero el yo soy está acá en medio nuestro. Y quizás usted al salir de este local, en un abrir y cerrar de ojos, verá la contestación de Dios a su favor. Amén, hermanos. Porque cuando las cosas salen de nuestro control, hay un Dios que tiene todo bajo control. Cuando las fuerzas se nos han ido, el Todopoderoso recoge nuestras lágrimas y nos saca adelante en victoria. Y ese es el Dios que camina con usted. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Si hay alguien acá esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie, porque quiero hacer una oración especial por la iglesia. Si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie y habrá un hermano que va a orar por usted. ¿Habrá alguien acá que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse? Póngase en pie. Vamos a orar por usted. El yo soy está en medio nuestro. ¿Habrá alguien que desea entregarle su vida a Cristo? Lo que necesito. Si no lo hay, hermano, ¿por qué no nos ponemos en pie y recordamos esto? Que el yo soy está con nosotros. Digámosle al Señor: si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz, sentir tu amor. Una vez más, lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré oír tu voz, sentir tu amor. Si tú vas en mi barca, no importa la tormenta, tu mano siempre me ayudará. Saber que vas conmigo me hace descansar, aún sobre el mar caminaré, aún sobre las nubes volaré. Una vez más, hermanos, Lo que necesito es tenerte siempre junto a mí. Si no estás conmigo, no tengo razón para vivir. Y si no estás conmigo, día y noche siempre buscaré
caminaré, aún sobre las nubes volaré, aún sobre las nubes volaré, aún sobre las nubes volaré. Hermanos, levanten sus manos al cielo. Padre que estás en los cielos, Señor, tú conoces la noche tormentosa que están viviendo muchos de tus hijos en este momento. Señor, tú ya sabías que esto iba a pasar. Tú ya sabías que este problema nos iba a encontrar. Tú ya sabías que nuestra experiencia se iba a quebrar y que era necesario ejercer la fe. Tú ya sabías también, Señor, que nuestras fuerzas se acabarían. Pero tú también ya sabías que nos ibas a dar la victoria esta noche. Así que esta noche, Señor, derrama tu respuesta sobre tu pueblo. Derrama tu bendición sobre tus hijos. No importa la situación que estés viviendo en este momento, la tormenta que esté golpeando tu vida en este momento, la tempestad que esté azotando sobre tu casa en este momento. Tu Dios no te ha abandonado, tu Dios no te ha dejado, tu Dios no te ha desamparado. Dios está caminando contigo sobre esa tormenta. Ve cómo el cielo se comienza a abrir y la luz comienza a resplandecer. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, porque todas las cosas están bajo tu control. Tú eres todopoderoso. Tú eres el Señor de todo lo creado. A ti sea la gloria, Señor, porque en este momento estamos llegando a la otra orilla. En este momento estamos llegando a la otra orilla. Estamos viendo la respuesta en nuestra vida. Lo que pensábamos que iba a tardar mucho tiempo, tú, Señor, ahora estás haciendo el milagro. Tú ahora estás haciendo el milagro en la vida de mis hermanos, en sus familias, en su salud, en sus finanzas. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, hoy y siempre. Démosle fuerte esa ofrenda de palmas al Señor, hermanos. Más fuertes si son para Él. Gloria a Dios. Quien vive, hermanos, y a su nombre y a su pueblo. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, pero en esta ocasión lo vamos a hacer por las ofrendas y nuestros diezmos. Vamos a pedirle al Señor que sea Él quien bendiga nuestras aportaciones. Nadie dé por tristeza ni por necesidad, sino que demos con un espíritu agradecido, con sencillez de corazón. Pero sepa algo, esos panes y esos pececillos van a multiplicarse esta noche. Padre, gracias, porque tú, Señor, eres un Dios que honra a los que te honran. Señor, no te damos de lo que nos sobra, no te damos por necesidad. Te damos, Señor, reconociendo que tú eres nuestro Dios, y vamos a ofrendar en fe, Señor, sabiendo que tú vas a hacer milagros con esto. Vas a hacer milagros porque nos vas a permitir llevar tu palabra a muchos lugares. Pero también vas a hacer milagros en nuestra casa, milagros en nuestra mesa, milagros en nuestra familia. Tú eres, Señor, el buen pastor que cuida de su rebaño. Así que te ofrendamos, Señor, te damos con generosidad y sencillez. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, amados, y cantamos al Señor. Ofrendamos al Señor con alegría. Cantamos al Señor.